buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, es martes 7 de febrero, estamos saliendo en directo, 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con la activista demócrata Mercy Palomo, no se la pierdan. Antes, brevemente, la actualidad. Bueno, hoy, 7 de febrero, han arreciado las críticas contra el presidente Trump, porque él insiste en defender al autócrata ruso Putin, a pesar de que hay numerosas evidencias de que Putin ha mandado matar, envenenar a varios de sus principales opositores. The president has not hesitated to get tough with some of America's closest allies. Angry phone calls to Australia, threats to Mexico. But once again, Trump is now coming to the defense of one of America's greatest adversaries, Russian President Vladimir Putin. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? Why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. Will I get along with him? I have no idea. It's very He's a possible killer, I though. won't. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers anymore. Well, take a look at what we've done, too. We've made a lot of mistakes. But in Putin's Russia, the killers go after his political opponents. The latest apparent victim, 35-year-old Vladimir Kara-Murza, an outspoken Putin critic who testified just last summer in front of Congress. Those who oppose Vladimir Putin's regime risk not only their well-being and their freedom, they also risk their lives. Tonight, Kara-Murza is in this Moscow hospital in critical condition, poisoned, doctors say, by an unknown substance. His wife, Yevgenia, arrived over the weekend from her home in the U.S., telling ABC News this is now the second time her husband has been near death from a mysterious poisoning. The first time, in 2015, left the father of three with severe nerve damage. 2 veces envenenado por los sicarios de Putin. 2 veces. 35 años, adversario del dictador ruso, y lo envenenan 2 veces. ¿Por qué será que los principales críticos y enemigos de Putin todos aparecen muertos envenenados? ¿Por qué será? Es una muy rara coincidencia, ¿no? Y entonces que Trump diga que respeta y hasta admira al dictador ruso es por lo menos inquietante. Aquí otros críticos de Putin que han muerto en circunstancias francamente bochornosas, que incriminan al autócrata ruso. Feels like an unending nightmare. Wiping away tears, she said President Trump should know Putin, a former KGB colonel, is a dangerous man. He must know that such people as Putin are not friends. It is an all too familiar story to Putin's critics and journalists in Russia. 2 years ago, the most prominent Putin opponent and former Deputy Prime Minister Boris Nemtsov was shot to death on a Moscow bridge. In 2006, a former Russian spy, Alexander Litvinenko, died in London after being poisoned by a rare radioactive material. No es lo mismo entonces mandar a liquidar, a dar de baja en un avión no tripulado a un comando terrorista del Estado Islámico o de Al-Qaeda, es decir, a asesinos probados, que mandar envenenar a un crítico, opositor, político, periodista, como hace Putin, ¿no? De manera que la defensa terca, testaruda, obstinada que hace Trump de Putin enciende todas las alarmas comprensiblemente. Por otro lado, el primer acto antiterrorista, la primera operación antiterrorista que ordenó el presidente Trump en Yemen fue un fiasco absoluto, no solo porque murió un soldado norteamericano, la operación fue advertida, delatada, se filtró el detalle de la operación, de modo que los combatientes de Al-Qaeda estaban preparados. Pero no solo eso, el objetivo final de aquella operación en Yemen era liquidar al número 3 de Al-Qaeda en el mundo. Ni lo liquidaron, ni lo capturaron. Tonight, multiple military and intelligence officials tell NBC News the real reason for the U.S. military operation last week in Yemen. The top secret target, the man American intelligence officials designate the third most dangerous terrorist in the world, the head of Al-Qaeda in Yemen. His name, Qasim al-Rimi. The mission, kill or capture him. I think it is
it is a successful operation by all standards. Today we learned the high-stakes gamble to capture El-Rimi was not a success. He is alive in Yemen, according to multiple military officials who confirmed that last night El-Rimi released an audio recording, taunting President Trump as he spoke to the Yemeni people, saying, "The fool of the White House got slapped at the beginning of his road in your land." Bueno, un fiasco más del presidente Trump, pero además fueron deshonestos. Se jactaron de que la operación había sido exitosa y no lo fue. No capturaron ni eliminaron al cabecilla terrorista. Hoy en Washington, Trump estaba irritado con las cortes, los tribunales, los jueces, que han dejado sin efecto su veto migratorio a 7 países predominantemente musulmanes. Y decía, ahora estamos en peligro por culpa de esos jueces. I actually can't believe that we're having to fight to protect the security in a court system, to protect the security of our nation. I can't even believe it. And a lot of people agree with us, believe me. There's a group of people out there, massive, massive numbers, far bigger than what you see protesting. And if those people ever protested, you would see a real protest. But they want to see our borders secure and our country secure. And they want to see people that can love our country come in, not people that are looking to destroy our country. Sí, pero hay siempre un conflicto latente entre más seguridad y menos libertad. El presidente de este país no es el dictador de una república bananera, no puede hacer lo que le viene en gana. Si dicta una orden ejecutiva que luego los jueces consideran que colisiona con los principios y valores fundamentales de este país, los jueces le enmiendan la plana al presidente. Por eso es que Estados Unidos es grande, porque los jueces de este país no están subordinados al presidente, no son mayordomos ni amanuenses del presidente. El presidente puede decir que no entre nadie de estos 7 países y un señor juez en Seattle dice lo que usted ha dictaminado no es legal y no es por lo tanto viable, ¿no? Eso es lo que hace grande Estados Unidos, aunque Trump insista en que entre los refugiados e inmigrantes, muchos de ellos con visado, se podrían filtrar terroristas. And if you remember, ISIS said, we are going to infiltrate the United States and other countries through the migration. And then we're not allowed to be tough on the people coming in? Explain that one. Es que una cosa es ser firme y otra cosa es ser torpe. Una cosa es estar atento y alerta y otra cosa es atropellar los derechos de un montón de viajeros que regresaban a Estados Unidos con visa y a los que no se les permitió entrar y muchos de ellos fueron deportados. Pero todo eso, toda esa charada, todo ese sainete no sirvió de nada porque los jueces dijeron no, lo que ordenó Trump no vale. De modo que tendrían que haberlo pensado mejor, ¿no? Porque si no, uno desde afuera los mira y dice, no están preparados estos chicos, les queda grande la tarea. El secretario de Homeland Security, porque acá no se dice ministro, no se dice secretario. El general retirado Kelly dijo, bueno, la verdad nos apresuramos un poquito con la orden del veto migratorio. No debimos ir tan deprisa, debimos haber consultado con los líderes del Congreso. So that was the thinking. In retrospect, I should have, this is all on me by the way, I should have delayed it just a bit so that I could talk to members of Congress, particularly the leadership of committees like this, to prepare them for what was coming, although I think most people would agree that this has been a topic of President Trump, certainly during his campaign and during the transition process. Lo cual ya suena a mea culpa. No solo el veto migratorio quedó sin efecto, sino que además ahora uno de sus propulsores dice nos apresuramos. Entre tanto, la dictadura teocrática de Irán no se ha dejado intimidar por Trump. Uno de los ayatolas lanzó una filípica, una catilinaria, no solo contra Trump, contra Obama. Y dijo que ellos no se van a dejar arredrar y que nadie va a detener a Irán. Y uno dice, ¿detener a Irán para qué? ¿En qué? Supongo que está pensando en obtener, en tener a mano armamento nuclear. تشکر ما به خاطر این است که زحمت ما رو کم کرد، چهره واقعی آمریکا رو نشون داد. کاری که ما در طول 30 و چند سال هی میگفتیم فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی در دستگاه حاکمه آمریکا رو ما میگفتیم، این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد از انتخابات اینو علنی کرد،
عریان کرد. حالا این آقا که تازه آمده در ایالات متحده میگه شما باید از آمریکا متشکر باشید، از دولت اوباما متشکر باشید. چرا متشکر باشید؟ هیچ متشکرم نیست. همون تشکیلاتی بود که این تحریم‌های سنگین را به نیت فلج کردن جمهوری اسلامی و ملت ایران بر ملت ایران تحمیل کردن. امیدشون این بود که فلج بکنه. البته به این امید نرسیدن و هرگز نخواهند رسید و هرگز هیچ دشمنی نمیتوانه ایران رو فلج کنه. El tono es desafiante, está envalentonado, ¿no? Va a la guerra y dice, ¿por qué tenemos que estar agradecidos con Estados Unidos? ¿Por qué con Obama? La verdad es un poco ingrato este clérigo, ¿no? Porque yo creo que deberían estar un poquito agradecidos con Obama y con Kerry. Ellos les levantaron las sanciones económicas, a pedido también de Rusia y China, les dieron $1.700.000 en efectivo, de modo que, y solamente les pidieron detengan el proceso de desarrollar armas nucleares. Pero así están las cosas, o sea, Trump, una cosa es que Trump le grite a Peña Nieto y otra cosa es que Trump crea que gritando va a intimidar a estos locos de Irán. No va a ser tan fácil con Irán y no va a ser tan fácil con los chinos, ¿no? Entre tanto, en Irak, que es otro país, junto con Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia, otro país que Trump puso en la lista negra. Comprensiblemente, en esos 7 países ahora no quieren mucho a Estados Unidos, ¿no? Trump los puso en la lista de los peores. En Irak, el ejército iraquí, que necesita el apoyo de Estados Unidos en su pelea con el Estado Islámico, echa al pie del camino cadáveres de terroristas del Estado Islámico para amedrentar a los que todavía combaten contra ellos. Bodies of ISIS fighters lying by the roadsides as a warning both to ISIS sleeper cells but also to locals who might support them. Many of the corpses are still armed with explosive belts, turning them into potential landmines. Not to mention the serious health risks of leaving dead bodies out for weeks in a city that has little access to water. Nevertheless, locals don't seem to mind, seeing it instead as payment for ISIS sins. El bastión del Estado Islámico en Irak, como ustedes saben, está en la ciudad norteña de Mosul, muy cerquita de la frontera con Turquía, y de la frontera con Siria. En Siria el bastión del Estado Islámico es Raqqa, pero están ahí todavía y dan pelea. Y vamos a ver qué hace Trump para eliminarlos, como dijo que los va a eliminar. En Siria continúa la guerra civil, pero por supuesto el dictador, el matarife Assad, se ha reforzado mucho con el apoyo ruso. Y entonces Assad mandaba a ahorcar a sus principales opositores. A diferencia de Putin, que los manda a envenenar, este los confinaba en una cárcel y cada tanto los iba ahorcando. Han sido miles de ahorcados en estos 5 años y pico de guerra civil. Amnistía Internacional acusó el martes al gobierno sirio de haber ahorcado en secreto a hasta 13.000 personas en 5 años, como parte de una política de exterminio. Las personas ejecutadas entre 2011 y 2015 en una cárcel cercana a Damasco eran en su mayoría civiles que se oponían al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Según el informe, al menos una vez por semana se sacaba a grupos de hasta 50 personas de sus celdas con los ojos vendados, se les propinaban palizas y luego se les ahorcaba en plena noche y en absoluto secreto. Este carnicero de Damasco, hijo ya de un dictador despiadado, debe de ser primo lejano de los Castro Rus. Tenemos que ir a la publicidad, serán solo 2 minutos. Luego les voy a contar las vacaciones de los Obama en las Islas Vírgenes Británicas, en la mansión de Richard Branson. El escándalo de Odebrecht en Colombia, que ha salpicado al presidente Santos, que habría recibido $1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial, y los últimos disparates de Maduro. Regresamos con eso más adelante, la brillante activista demócrata Mercy Palomo. Ya volvemos. En un momento voy a conversar con la activista demócrata Mercy Palomo, no se la pierdan, es una crítica muy inteligente del presidente Trump. Los Obama prosiguen sus muy felices vacaciones. Estuvieron en Palm Springs, en la casa del embajador en España, el embajador gay en España, James Costos, y su pareja. Y luego les tocó mal clima en Palm Springs, llovió mucho, y luego volaron a las Islas Vírgenes Británicas, a la islita privada del magnate Richard Branson, el dueño de Virgin Airways, uno de los hombres más ricos del Reino Unido. Y allí Obama está practicando una cosa que yo no sabía que existía, que se llama kite surf.
sujetas tu cuerpo a una cometa con un arnés y tienes que pararte sobre la tabla y no caerte en el mar. Se ve dificilísimo, hicieron una apuesta Branson y Obama sobre quién aguantaba más tiempo de pie y parece que ganó Obama. Barack Obama, libre de las ataduras de la presidencia, ha vuelto a disfrutar del deporte acuático tras 8 años de tenerlo prohibido por los servicios secretos. El magnate británico Richard Branson, dueño de Virgin y amigo del expresidente, ha publicado este martes en su blog un resumen de las vacaciones junto a los Obama en la isla Mosquito, en las Islas Vírgenes Británicas, donde practicaron kitesurf. En las imágenes muy comentadas en Internet se ve a un Obama relajado y bromista con su amigo Branson. Es que Obama es joven, tiene apenas 56 años. Bueno, gran escándalo, movimiento en Colombia, terremoto político en Colombia. La constructora brasileña Odebrecht sobornó a un excongresista llamado Otto Bula. Le dio $4.600.000. Hizo en Colombia lo que hizo en toda la región. Ténganse en cuenta que Odebrecht ha pagado en toda América, incluyendo Estados Unidos, casi $800 millones en sobornos. A congresistas, ministros, viceministros, presidentes, para obtener obras públicas, sin licitación o con licitación tramposa, ¿no? Obras públicas además con sobreprecios superinfladas. Bueno, este Otto Bula, que recibió casi $5 millones en sobornos de Odebrecht, luego le pasó $1 millón a la campaña de Juan Manuel Santos, a la reelección de Santos, el 2014. Es un escándalo gravísimo. Según evidencias en manos de la Fiscalía, en el año 2014, el excongresista y hoy testigo estrella del caso Odebrecht en Colombia, Otto Bula, habría entregado $1 millón a la campaña presidencial Juan Manuel Santos 2014. Establecido que de dicho monto, de los $4.6 millones, el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón. El $1 millón es producto del soborno que Bula habría recibido de la constructora brasilera para garantizar que se le adjudicara el Otrocide de la vía Ocaña-Gamarra por un valor de $900.000 millones. La adjudicación fue autorizada por la entonces ministra de Transporte Cecilia Álvarez. En esa misma vía, supuestamente la exministra de Educación Gina Parodi tenía intereses particulares. Pero $1 millón para Odebrecht era una bicoca, era peanuts, era dinero sencillo de cambio. Ténganse en cuenta que en el Perú le pagaron al presidente Toledo $20 millones, $20 millones en sobornos para obtener una gran obra pública, una carretera, que además luego decían que iba a costar 700 millones, pero terminaba costando 3 veces más, inflaban el precio, ¿no? O sea que era un entramado de corrupción tremendo en toda América, ¿no? El presidente Santos va a tener que responder, porque ahora está en el ojo del huracán. Mandó a su secretario de Transparencia a decir, no, es una patraña, no nos dieron nada, pero ya la denuncia del fiscal es muy consistente y el testimonio de Otto Bula también. Usa a un siniestro personaje que estaría relacionado con la oficina de Envigado para acusar falsamente al gerente de la campaña Santos Presidente de haber recibido $1 millón. Según Prieto, los gastos de la campaña de Santos fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en la ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el Consejo Nacional Electoral. La orden clara y perentoria fue de no recibir ninguna donación de ninguna persona, natural o jurídica, para financiar la campaña. El secretario de Transparencia aseguró que es una estrategia del uribismo defenderse con mentiras. No hay ni puede haber prueba alguna de reuniones, ni mucho menos de una contribución a la campaña de tan oscuro personaje. Bueno, seguiremos reportando, ¿no? Porque Odebrecht ha pagado coimas, sobornos en toda América. Bueno, los médicos cubanos que querían llegar aquí y que estaban algunos de ellos varados en Colombia aparentemente van a ser bienvenidos. The bags are packed for Cuban doctor Michael Palacio. Now the difficult moment of leaving has arrived. A difficult moment for the end of an era. Palacio is among the last Cubans granted U.S. visas through the Cuban Medical Professional Parole Program, ended by President Barack Obama in January.
The program, widely criticized by the Cuban government, allowed hundreds of Cuban doctors to leave their foreign mission stations for new lives in the States. Palacio and at least 34 other Cuban doctors and health professionals, visas in hand, checked in for their flights to Miami on Monday. After 6 months, we're going for our goal, which is going to the United States and seeing how we can develop and get ahead. En Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, se exhibe una muestra del escritor y pintor Juan Abreu. Juan Abreu ha retratado 90 personas que fueron fusiladas por los Castro en Cuba. Son los rostros que resumen un sistema político, el de Cuba. A través de 90 retratos, el escritor y pintor cubano Juan Abreu abre una ventana a una realidad que pocas veces se cuenta sobre lo que ha ocurrido por décadas en la isla. Esta exposición, organizada por los eurodiputados del Partido Ciudadanos, Teresa Jiménez y Javier Nart, es un homenaje a los hombres asesinados por la dictadura cubana y podrá verse en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas hasta el 10 de febrero. La obra lleva como título 1959, año en el que comenzó la matanza en Cuba de enemigos de los Castro, explicó Abreu, quien salió de la isla en una balsa en 1980. Pero claro, viendo esto con mi editor, Camilo Estrada, él me decía, 90 fusilados, habrá sido el primer día de la revolución. La dictadura, quiero decir, ha fusilado miles de cubanos opositores. Para terminar, en Caracas, el dictador Maduro dijo que está dispuesto a dialogar con la oposición. Yo he ordenado a la comisión de diálogo presidida por el doctor Jorge Rodríguez que siga en las reuniones todos los días participando junto a líderes de la oposición, así las quieran hacer en privado, y sigamos buscando por la vía de la palabra facilitar el camino para lo que va a ser inevitable, creo yo. Más temprano que tarde, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional acate todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y restituya el poder legislativo que necesita el país en función de la convivencia, de la armonía y del funcionamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién entiende a este señor tan atrabiliario? Dice, estoy dispuesto a dialogar, y enseguida dice, vamos a dialogar para que ustedes se hinquen de rodillas ante mí. Nadie está dispuesto a dialogar en esos términos. Entre otras razones, porque todo el mundo sabe que la estrategia de Maduro es usar el diálogo para tontear a la oposición, para engatusarla, para ganar tiempo. No les van a dar revocatorio ni les van a dar elecciones libres, y el plan de Maduro es ilegalizar a los principales partidos de oposición. De modo que cuando llegue 2019, él o cualquier otro candidato del chavismo haga lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, corre solo. La oposición está fuera de la ley y entonces se van a reelegir. Haría muy mal la oposición venezolana en caer en la trampa del diálogo con Maduro. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y luego va a estar con nosotros una muy inteligente adversaria del gobierno de Trump. Es mujer, es muy valiente, es Mercy Palomo, activista demócrata que viene a romper lanzas contra Trump. No se la pierdan. Bienvenidos de vuelta al programa. Mercy Palomo es una activista demócrata tan apasionada como inteligente. Ella defendió a Hillary Clinton en la campaña. Ya ha venido esta noche a expresar sus críticas contra el presidente Trump. Bienvenida, Mercy. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Por tenerme. ¿Cómo describirías tu estado de ánimo frente al presidente de Trump? Hoy en día muy preocupada, alarmada. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en este país hoy en día, si hubiéramos escrito un guión, aquellos que sabemos un poco de cine, no hubiéramos podido escribir un guión tan alarmante como lo que está sucediendo. ¿Qué película estamos viendo? ¿Eso es un drama? ¿Es una comedia? ¿Es una película de terror? Yo diría una película de terror, pero ese terror que no es evidente, sino que tras bastidores te va enganchando y te va enganchando. ¿Por qué te da tanto miedo Trump? Porque es una persona que no está capacitada para llevar este país. ¿En qué lo ha demostrado en estas semanas?
Desde el día 1, date cuenta que esta película de terror, nada más que tiene 3 semanas de que él tomó posesión. Y las medidas que está tomando con migración, con la milicia y más que nada con el gabinete que ha propuesto y que está llevando a cabo, es lo más alarmante. Pero varias de esas medidas eran promesas de campaña. Él dijo, si me elige voy a construir un muro, ya dio la orden del muro. Si me elige no voy a dejar de entrar musulmanes, bueno, ha tratado de hacerlo. O sea, él podría decir, yo pedí un mandato y me lo dieron. Sin duda, sin duda. Y hay muchas personas, aquellos que votaron por él, que quizás están viendo bien alguna de las cosas que están haciendo. Sí, dirán, votamos por él y está cumpliendo la agenda. Exacto, exacto, eso es cierto. Hay que darse cuenta que el país está muy dividido, sin embargo, muchos millones más de personas votaron por Hillary. Sí. O sea que es un país dividido, él ganó, pero hay una contienda muy fuerte en su contra. Comprendo. ¿Por qué te preocupa su gabinete? Decías que eso te alarma también. ¿De qué manera? Bueno, porque como dice la frase, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero él podría decirte, me he rodeado de gente exitosa, me he rodeado de ganadores, de hombres de negocios millonarios que saben crear riqueza. ¿Qué le dirías tú? Estoy de acuerdo que se está rodeando de personas millonarias. Ahora, este país no es una competencia a ver quién tiene más y ese gana. Pero es un país que admira a los millonarios. Sin duda. Que admira el éxito personal. Sin duda, pero la política es un oficio. Entonces, tú no irías al médico a decir, bueno, yo la verdad que estoy en desacuerdo cómo trabajan los médicos y yo no quiero un médico con experiencia que me atienda. Yo quisiera a alguien con otro tipo de mentalidad, pero espérate. Si tú vas al médico necesitas a alguien capacitado. ¿Y tú crees que los empresarios, hombres de negocios, millonarios, no califican bien para la política? Bueno, para los puestos importantes, por ejemplo... ¿Qué cargo en el gabinete te molesta más? Tillerson, secretario de Estado. El puesto que tuvo Hillary. Es un puesto diplomático, vas a viajar el mundo representando al país. Él ha viajado el mundo como jefe de ExxonMobil, exacto, ha negociado con todo el mundo. Exacto, muchas gracias. Toda su vida profesional, solo trabajó para una compañía, ExxonMobil. Pero lo hizo con gran éxito. Con gran éxito. Fíjate qué gran éxito que hubo con Putin, hizo un acuerdo de Exxon Neftagas, que iba a ser la gran petrolera que iba a unir todas las fuerzas rusas con las fuerzas de Exxon. Sí, se asoció con Putin para hacer un gran gasoducto. Exacto. Obama pensó que eso podía ser un gran conflicto de intereses, pone en medios estas restricciones con Rusia, pero ahora que él es secretario de Estado, muchas de esas restricciones, ¿tú no crees que se van a echar para atrás? ¿Tú crees que hay un conflicto de intereses? No, inmenso. Inmenso. Entonces, él es secretario de Estado, está en acuerdo con estas relaciones financieras de petróleo con Rusia, que, como sabemos, ha tomado todas estas medidas represalias en contra de cualquiera que se pone de su lado, y encima nuestro presidente lo defiende. Pero es que los defensores de Trump, y yo no soy uno de ellos, porque yo no voté por Trump, aunque tampoco por tu candidata Hillary, te dirían, bueno, pero Rex Tillerson es amigo de Putin, le habla de tú a tú, no le tiene miedo, así es que no se va a dejar intimidar por Putin. ¿Tú qué dirías a eso, Mercy? Me parece bien que no te dejes intimidar por alguien que consideramos que es un enemigo, pero lo que está pasando en el país con estos puestos es que yo pienso que es un como dicen, pay to play, y no es solamente él es difícil escoger el peor de las personas recomendadas para los gabinetes. Hay muchos militares. Entonces, está Jeff Sessions, fiscal general. Ok, espérate. Ese es alguien con historia de racismo, que no lo pusieron como juez federal porque pensaron que no se lo merecía. Senador por Alabama. Lo de la historia de racismo es un mito, no se ha probado, ¿no? Bueno, pero está bien. Él diría que no es el peor de los peores. Hoy es un día triste para la educación de este país. ¿Por qué? Triste, porque Betsy DeVos
fue escogida como secretaria de Educación. Pero querida Mercy, tú tienes que entender que si Trump gana, él tiene que armar un gabinete con su gente de confianza. No va a ganar Trump y va a armar un gabinete con tu gente, con la gente de Hillary. Tú no le puedes pedir a Trump, nombre usted en su gabinete a todas las personas que hubiera nombrado Hillary. La política no es así. Estoy 100% de acuerdo. Yo lo que quisiera que nombrara personas que tuviera la capacidad de llevar a cabo su puesto, de poder honrar. Si tú eres secretaria de Educación... Pero dale una oportunidad, todavía no ha comenzado. ¿Por qué dices que va a fracasar? Oye, no hace falta ser un experto del tiempo para saber de qué lado viene el viento. Esta mujer nunca en su vida ha tenido un puesto de educación, ni de maestra, ni de administradora, ni de nada. No está preparada. Pero es billonaria. Es billonaria, igual que Tillerson. ¿Cuál es la fortuna de este empresario de Exxon? 245 millones de dólares. Sí, al lado de Trump. Al lado de Trump es clase media. Claro, Trump que está quebrado, pero nunca lo vamos a saber porque no ha puesto sus impuestos a la luz. ¿Qué siento yo? Que tal vez muchos televidentes están pensando, no, Mercy, no seas mal perdedora. Has perdido, te ha tocado perder, deja que el hombre nomine a su equipo y dales un año, dales una oportunidad para demostrar que a lo mejor hacen las cosas bien. ¿Por qué todos los nombramientos de Trump a ustedes les parecen horribles? No se trata de ganadores o perdedores, y no se trata de demócratas o republicanos. Se trata de capacidad, se trata de respeto a las instituciones que tiene este país de democracia. Trump ganó mintiendo y sigue mintiendo todos los días. Las mentiras son tantas, que los medios de comunicación les cuesta trabajo mantenerse al día. Y los medios de comunicación están bajo acecho. ¿Te preocupa la agresividad de Trump con la prensa? Claro que sí, me preocupa muchísimo, porque eso es una técnica, desacreditar la prensa. Es una técnica básica para entonces crear desconfianza en el pueblo, y no hay nadie que chequee tras bastidores lo que está pasando si la prensa ya no es creíble. Yo leo mucha prensa internacional y hoy leí un ensayo del historiador mexicano Enrique Krause, muy inteligente, y él decía, un fascista se ha instalado en la Casa Blanca. ¿No será mucho decir? ¿Tú crees que Trump es un fascista? Bueno, está demostrando esas capacidades y se le están saliendo las plumas dramáticamente. Pero digamos, el fascismo es incompatible con la democracia, de modo que si Trump es un fascista, no va a gobernar democráticamente. ¿Tú crees que hay ese peligro? Hay ese peligro porque este país es un país con chequeos y balanzas, ¿no? Sí, gracias a Dios, un juez dijo, porque tú hagas un decreto, no quiere decir que tú tienes que es legal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace grande este país, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nos pueda proteger de, como dice mi amigo, de un Chávez en inglés. Ya. Así le dicen. ¿Tú crees que hay ese peligro? Hay ese peligro. Que Trump quiera desbordar un poco el marco legal y que sea autoritario. Así es. Más vale que no lo intente, ¿ah? Más vale que no lo intente. Espero que tenga la razón ahí 100%. No, porque esto es una democracia en serio. Es decir, acá no hay lugar para un caudillo, para un dictador. No, ¿verdad? Sin duda, pero mira por dónde van las cosas. Divide y conquistarás. Después de la pausa te voy a preguntar si tú crees que Trump va a llegar como presidente al 2020 o si crees que lo van a destituir. Regresamos con Mercy Palomo después de la pausa, ya volvemos. Mercy Palomo trabajó muy arduamente por Hillary Clinton en la campaña, pues le tocó perder y ahora ha venido al programa a criticar al presidente Trump. Mercy, ¿tú crees que Trump va a ser el muro? Él va a hacer una versión del muro porque prometió y ahora tiene que cumplir. Pero ya hay muchas partes del muro que existen. Sí. O sea que esto no es nada novedoso. ¿Servirá el muro? ¿Frenará la inmigración Absolutamente ilegal? No. ¿Por qué crees que va a ser un fiasco? No es porque yo crea, es porque los muros que se han hecho en otras partes del mundo no han funcionado.
igual que esas leyes migratorias que él ha propuesto, no funcionan porque estás yendo detrás del enemigo equivocado. ¿Tú crees que a este país sí le conviene que entren tantos inmigrantes indocumentados año a año por la frontera sur? Yo creo que realmente ahora la migración es al revés, están yendo más. Sí, se van más mexicanos de los que vienen. De los que vienen. Sí. Entonces, ese no es el problema. El enemigo número uno laboral de este país hoy en día no son los mexicanos. ¿Cuál es el enemigo número uno? Que están tratando, que hacen el trabajo que nadie quiere hacer. El enemigo número uno es la tecnología. La automatización, la palabra difícil. Exacto. Los robots. Exacto, los robots. El trabajo que están haciendo máquinas que lo vamos a dejar de ser los humanos. Está muy bien informada, tal cual. Ahora, ¿sabes que hoy leí el diario El País y leí una cifra que me impresionó muchísimo? Creo que al final voy a ir a la pizarrita de Zoe. El año pasado, 2016, ¿qué país crees que deportó más migrantes indocumentados? ¿Estados Unidos o México? Probablemente México. México deportó 140.000 individuos el año pasado. Entonces, es gracioso porque los mexicanos dicen, qué horror, cómo nos tratan en Estados Unidos, nos humillan, nos deportan, nos quieren hacer un muro. Y así, y en casa cómo estamos, chicos. ¿Y ustedes cómo tratan a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños? Los deportan. Estos son temas incendiarios que traen prensa, que traen luz a cosas que realmente no son las importantes. Las importantes hoy en día en este país es que tenemos que ser ciudadanos responsables, informados. Tenemos que tomar interés en lo que está sucediendo en nuestro país. Pregunta. ¿Contratar a un trabajador indocumentado es ser un ciudadano irresponsable? No creo. No creo, ¿no? No creo. Y que el que no tenga un techo de vidrio tire la primera piedra. Bueno, el secretario de Trabajo de Trump, Muchas gracias por traerlo a colación. Ha tenido que reconocer que pagaba a una indocumentada, ¿verdad? No. A una empleada doméstica. No. Y el secretario de Trabajo, otro de los nominados para el gabinete, que no merece estar en ese puesto porque es un hombre que dueño de todas las empresas de comida rápida. Comida chatarra. Ajá, que sabemos que son muy dañinas para la salud, pero no importa. Aparte de eso, 2/3 de las mujeres que han trabajado para su empresa han puesto demanda por acoso sexual. Él piensa que el sueldo mínimo realmente es innecesario, debía ser menos del mínimo, no subir el mínimo. Entonces, ese es el secretario de Trabajo, el que defiende el sistema laboral del país. Sí, a mí me hace mucha gracia que el nominado secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo, haya dado trabajo en su casa a una persona indocumentada, porque entonces la realidad prevalece sobre los prejuicios. Y a la hora de la verdad, el secretario de Trabajo de Trump, cuando necesita a un hombre que le limpie la pileta, que le corte la mata del jardín, contrata a un indocumentado, como casi todo el mundo, ¿no? Como casi todo el mundo. Exactamente. Entonces, esas son la gente que hacen los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer. Tú como mujer, ¿tú sientes que Trump te discrimina racialmente? ¿Tú sientes que el gobierno de Trump es agresivo desde el punto de vista racial? Sin duda, porque él está representando al hombre blanco de Estados Unidos que se siente que se está quedando detrás. Sí. Y yo entiendo eso. Se sienten invadidos, ¿no? Exacto, yo entiendo eso y eso fue uno de los grandes errores de la campaña de Hillary. Que ella no vio el tamaño de ese movimiento. Exactamente. Y eso es una realidad que tristemente Trump no va a poder corregir, porque este es un país de inmigrantes y cada día nosotros somos más. Y yo entiendo que la persona, el miedo es lo que complica todas las cosas en la vida. Y esas personas que desconocen los latinos, que no saben quiénes somos, no nos entienden, nos tienen miedo y se sienten agredidos. ¿Tú quieres, Mercy, pero de verdad, ¿tú quieres que a Trump le vaya bien? ¿Tú quieres que él tenga éxito? ¿O en el fondo a ti lo que te gustaría es que él fracasara y que en un par de años le hagan un impeachment y lo destituyan? La verdad, la verdad.
yo quisiera que lo destituyan porque... Me gusta tu franqueza. Sí, porque él no está capacitado. Claro. Es una lástima. Tú quisieras que lo destituyan no en 2 años, en 1. Sí, lo más rápido posible. Y yo creo que él mismo va a caer en su propia torpeza. Es probable, ¿eh? Es probable que si no se ciñe al imperio de la ley, pague las consecuencias. Porque vuelvo y repito, esto no se trata de demócratas y republicanos. Yo no niego mis raíces, yo soy hija de mi padre. Sí, pero parece una venganza de tu parte. No. Algunos televidentes van a decir, Mercy ha perdido y ahora lo que quiere es ponerle una zancadilla a Trump. No, para nada. Yo cuando rezo por la noche, cosa que hago todas las noches, yo pido, ay Dios mío, que yo esté equivocada. Dios te bendiga, eres muy noble. Que este país, yo lo que quiero es el bien de este país. Sí. Este es uno de los países más grandes del mundo. Lo es y lo sigue siendo. Y de las grandes, grandes mentiras que ha dicho Trump es que este país está desacreditado en el mundo. Está en decadencia. Que está en decadencia. Es un país del tercer mundo. En su lenguaje de vocabulario tercer grado, que este país está desbaratado. No es cierto. Necesita mejoras, pero eso no quiere decir, como decía mi papá, apague y vámonos. Pero déjame hacer de abogado del diablo. Si ocurre lo que tú quisieras, que es que Trump demuestra que está incapacitado y lo destituyen, ¿no? Porque ha quebrantado la ley. Fíjate que asumiría el vicepresidente Mike Pence, que es ultra conservador, ultra religioso, ultra homofóbico. Tú eres cercana al LGTB. O sea que no sé si Pence sería mejor que Trump. No, la verdad que estamos entre la espada y la pared. Sí. O como se dice, no sé si vamos de Guatemala a Guatapeor. Sí. Pero realmente yo lo que quisiera es que el país mantuviera sus libertades, que no hiciera falta que hubiera una marcha todos los martes o todos los lunes, protestando con la última torpeza de Pero es importante, presidente. para ti es importante mantener viva la llama de la resistencia, del activismo, de la protesta. Es muy importante porque nos hemos vuelto muy complacientes. Desde los años 60 no se veían protestas. Es verdad, ¿no? pero a mí me ha gustado, a mí me ha gustado ver a los jóvenes salir a los aeropuertos de JFK, de Washington Dulles, de Los Ángeles, jóvenes, salir a protestar, hacer suya la causa de los inmigrantes musulmanes. Me ha gustado. Es sin duda, eso uno de los bordes de plata de esta nube tan oscura que tenemos. Y eso me da fuerzas de que prevalece la libertad y la democracia. Mercy Palomo, ha sido un gusto conversar contigo. Eres siempre una voz serena y firme y lúcida. Dios te bendiga a ti y a Gloria. Vuelve pronto al programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias invitarme. por venir. Tu padre debe estar tan orgulloso de ti. Así sea. Regresamos después de la pausa con la pizarrita de Zoe. Bienvenidos de vuelta al programa. Para terminar y a pedido del público, la pizarrita de Zoe. Hoy les voy a contar quién ha deportado más migrantes indocumentados el año pasado, 2016. ¿Estados Unidos o México? ¿Y cómo ha sido la cosa? ¿No? Ténganse en cuenta, es el año 2016, estos son datos oficiales, Ténganse en cuenta que Obama en sus 8 años deportó 2.600.000 indocumentados. De esos, el 60% eran criminales. El otro 40%, estamos hablando más o menos de 1.100.000, no eran criminales, ¿ok? O sea que Obama en esos 8 años deportó a más de 1 millón de indocumentados pacíficos, de buena fe. Muy bien. Ahora, el año pasado, Estados Unidos deportó, esto según cifras oficiales, 96.016 personas de origen mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, nicaragüense. ¿Ok? Y México, ¿cómo estamos por casa? Pues los mexicanos se quejan, qué horror, el muro, nos insultan, nos escupen, nos deportan. Bueno, México el mismo año deportó 147.370 personas. O sea, 50.000 personas más
deportó México el año pasado, de la misma nacionalidad, obviamente no mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses. O sea, el año pasado, y la pizarrita de SOE no miente, México deportó más centroamericanos indocumentados que Estados Unidos. ¿Ah? Ahora, no sé si hay tiempo para una pizarrita más. 30 segundos, bueno. Solamente en los últimos años de Guatemala han deportado 300.000. De Honduras, 246.000. Pero hablo de México, de México. Y El Salvador, 122.000. Con lo cual, México también deporta. Sin muro, pero deporta. Gracias, buenas noches.